Y le invito a abrir su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 12, el verso 3. Dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada uno. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y la sangre os será por señal en las casas. Verso 13: donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Quiero hoy compartirles sobre el tema cómo guardar nuestra casa. Hace 8 días compartí ¿sobre qué? Sobre los roles de la familia, cómo cada uno tiene una responsabilidad dentro de un hogar, y cuando cada uno cumple su rol o su función, siempre habrá armonía, y la armonía va a traer bendición. Pero Dios siempre ha buscado la bendición del ser humano, y por eso planeó la familia como el lugar de protección y bendición para el ser humano. Dios creó la familia, Dios creó el matrimonio. Todo lo que dice la Biblia en el Génesis que Dios creó, dice, lo hizo bueno, y bueno en gran manera. El matrimonio es bueno. Dios al hombre lo plantó en un huerto de bendición. Pero escuche, ese huerto es la familia. Cuando la familia está fundamentada sobre los principios que Dios ha creado, siempre va a haber bendición. El hogar debe ser el lugar de mayor bendición. El hogar debe ser el lugar de mayor protección para el ser humano. Todo lo que vemos afuera en la sociedad es el reflejo de lo que hay dentro de las familias. Ahora, Satanás siempre ha buscado ¿qué? Dañar lo que Dios ha creado. Dios creó algo perfecto para el hombre, benéfico para el hombre, de bendición para el hombre, pero asimismo el diablo, que buscó destruir. Ese es el plan del enemigo. Siempre es el que se opone, el que resiste. Siempre el diablo ha buscado destruir lo bueno que Dios ha creado, y más cuando se refiere al ser humano. Entonces Dios, pensando en la bendición de la familia, como lo hablábamos hace 8 días, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero el enemigo ha buscado ¿qué? Maldecir las familias. Satanás sabe que si logra dañar un hogar, una familia, puede destruir toda una descendencia. Cuando el Señor habla que habiendo en él abundancia de espíritu, nos dio solo una persona, y dice la Biblia: ¿y por qué? Porque buscaba una descendencia para Dios. Siempre el plan de Dios es bendecir no solo nuestra vida, sino nuestra descendencia, lo que usted representa como familia. Todos tenemos una connotación familiar diferente. Cada uno venimos de diferentes orígenes, algunos mejor que otros, otros diferente a los demás. Pero si entendiéramos la importancia de que nuestra casa sea una casa de bendición, que esté protegida y guardada por Dios, todo el ambiente va a ser completamente diferente. Jesús dijo: una casa dividida entre sí no permanece. ¿Qué ha buscado el enemigo? Dividir las familias, porque es la forma como él reina, como él puede entrar a destruir una casa. ¿Qué ha traído el enemigo? Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Note, en este pasaje habla de los frutos de la carne. Habla de aquellas cosas que el ser humano muchas veces practica regularmente, pero que es fruto de deseos solamente de la carne. Pero si usted nota, esto es algo que es dañino para la familia. ¿Qué más daña a una familia que el adulterio? Y comienza hablando por el adulterio. Habla de toda la parte moral, la inmoralidad sexual. Habla de la idolatría, de la hechicería. Habla luego de las relaciones, habla de los pleitos, celos, iras, contiendas. ¿Será que una casa ha vivido cosas así? Cuando el enemigo entra a atacar a una familia, a destruirla a través de toda esta serie de frutos que vienen como frutos de la carne, según lo que habla Gálatas capítulo 5. Y es el deber de nosotros, como lo enseñé hace 8 días, como el hombre, como el querubín protector, defender la casa. ¿De qué? De estos enemigos. Que dice la Biblia, Jesús enseñó, si un hombre sabe que el ladrón va a venir a su casa, él velaría y no dejaría minar su casa. Debemos ser vigilantes de lo que puede llegar a venir a una familia. Cada persona dentro del hogar debe estar vigilando, cuidando su casa. ¿Qué puede venir a entrar? El adulterio. No lo voy a dejar entrar. No voy a permitir que esto pueda llegar, porque va a ser algo destructivo completamente. ¿Cuántos hogares se han destruido cuando entró el adulterio? Cuando entró la infidelidad. ¿Cuántos hogares se destruyeron cuando entró la inmoralidad sexual? ¿Cuántos hogares están luchando porque hay pleitos, hay celos, hay iras, hay contiendas? Y son cosas que han buscado dañar, ¿qué? La familia. Dice ahí también, habla de borracheras, etcétera. Hay cosas que pueden dañar nuestra casa y tenemos que estar vigilantes, atentos. Pero también hay cosas que yo he podido mirar por la experiencia dentro de la iglesia y como familia. ¿Por qué los hogares no se sostienen? ¿Por qué los hogares se destruyen? ¿Por qué hay familias que terminan su relación? Y también me doy cuenta que tiene que ver mucho con las bases sobre las cuales edifican sus casas. Me preocupa mucho cuando en el afán de estar con alguien no miden, no calculan los gastos. Sé que el matrimonio es una bendición. Yo soy promotor del matrimonio. Creo en el matrimonio, defiendo el matrimonio. Sé que es una bendición para el ser humano, pero también creo que un matrimonio es bendecido cuando se han hecho las cosas correctamente. Muchos hogares tambalean, muchos hogares se derrumban porque no tenían fundamentos sólidos. Se edificaron sobre emociones. Bien dijo Jesús que el hombre sabio es el hombre que edifica su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Aunque vengan los ríos, aunque soplen los vientos, se mantiene firme porque tiene un fundamento sólido. Pero también dijo el hombre insensato, y la palabra insensato traduce también, ¿sabe qué? Bruto. Eso significa la palabra insensato. Dice, es el hombre que edifica sobre arena. Vienen vientos, golpean los ríos y grande es la ruina. Ahora, ¿usted ha visto casas arruinadas? ¿Por qué hay familias arruinadas? Porque el fundamento sobre el cual edificaron no fue el fundamento correcto. Cuando vienen las parejas a que uno los bendiga, bien sea para entrar en un proceso sentimental, de un noviazgo o ya para un matrimonio,
A veces uno tiene que empezar a indagar. Hemos, tal vez en el pasado cometimos errores cuando de pronto dimos bendición o se casaron parejas que no tenían la solidez tanto en el carácter como personalmente y como espiritualmente para levantar un hogar. Jesús dijo, si alguien quiere edificar una torre, debe sentarse primero y calcular los gastos. Tiene que evaluar. ¿Y qué es lo primero que hay que construir? Las bases. Si no hay bases, no se puede sostener. Precisamente ayer miraba un especial de un programa que habla sobre un edificio que están construyendo en China, que tiene un diseño arquitectónico un poco extraño, porque viene como suspendido en el aire, se unen dos columnas y se unen luego en el aire a 160 metros de altura, y sobre ese espacio al vacío hay 11 pisos más construidos. Y claro, desafía las leyes de la ingeniería y de la arquitectura, pero el arquitecto que diseñó este edificio dijo, tuvimos que cavar 33 metros bajo tierra y hacer unos en hormigón y en una estructura tan fuerte para que la estructura soporte esa unión que va a estar al vacío. Entonces, ¿cómo la naturaleza o la lógica, la ciencia nos dice, si quiere levantar algo muy alto, que perdure, que soporte los vientos fuertes, que soporte los temblores, tienes que hacer unas bases muy profundas? Muchos hogares han tambaleado porque no tenían esa clase de estructuras. Eso es algo que se hace antes del matrimonio, no se construye después del matrimonio. Cuando tú te casas es como poner el primer ladrillo. Lo que hiciste antes son las bases. Muchos construyen al revés. La pregunta es, ¿será que ese es el plan de Dios para una familia? Que todo se acabe. ¿Cuántas heridas deja eso? Una separación. ¿Cuánto dolor, cuánta tristeza deja? Y más cuando hay hijos de por medio. ¿Pero por qué? Porque no hicieron bases. A veces entonces decimos, ¿sabes qué es el diablo? No. A veces es la inmadurez de las personas. A veces es que a la gente le falta ser sabios. Lo que dijo Jesús, el hombre prudente. A veces se van más por los deseos de sus carne, porque no, pastor, estoy que me quemo, cásame. Esa no es, mire, yo veo en la Biblia, dice la Biblia, es mejor casarse que estarse quemando. Pero yo difiero algo y digo, si la razón o la motivación de un hombre para casarse es tener relaciones sexuales, solamente ese no es el fundamento de un matrimonio. Es mejor casarse. Yo alguna vez, un joven me dijo, pastor, necesito que me case, ya estoy que me quemo, yo no aguanto. Yo le dije, mire hermano, para eso hay dos cosas que usted puede hacer. Número uno, camine descalzo en la casa y báñese con agua fría y baja la temperatura. Estoy que me quemo. No, cáseme ya que estoy que me quemo. Es que no aguanto, es que usted no me casa ya, yo caigo. No tienes al Espíritu Santo, no tienes dominio propio. El amor todo lo espera. Si tú la amas, la esperas. Si tú la amas, la respetas. El amor no hace nada indebido. Entonces realmente tú no la amas. Un hombre que se casa con una mujer solo por satisfacer un deseo sexual, eso no es amor. Entonces esa relación solamente va a ser basada en una relación pasional. Pero cuando eso se acabe, se acaba el hogar, porque ese no es el fundamento. ¿Me hago entender? Y por eso algunos matrimonios cavilan tanto, están ahí y vienen pruebas, vienen dificultades, vienen tentaciones, porque todos las pasan. Hogar cristiano, no cristiano, todos pasamos por pruebas. Dice la Biblia que la obra de todo ser humano será probada con el fuego. Todo matrimonio es probado con fuego. Hay una prueba de fuego que pasa todo matrimonio. Hay hombres que se casan pensando que van a huir de la tentación sexual
y tienen más tentaciones. Y están siendo más tentados. Si no tienen las bases en el hogar, eso va a tambalear y posiblemente cae. Por eso cuando insistimos a los jóvenes y les decimos quemen las etapas, hagan los procesos. Algunos se rebelan y por eso es que me odian, porque yo les digo no se pueden hablar, ahorita no es el tiempo. Pues me voy de la iglesia. Algunos papás los avalan. Qué mamitas tan insensibles, porque avalan a veces que sus hijos se ennovien sin hacer procesos, sin conocerse primero, sin quemar las etapas. Si los matrimonios cuando han pasado por eso, muchos de las parejitas del equipo que hemos casado, que hemos dado la bendición, quisieron todas las etapas. Recuerdo 3 años de amistad, como casi un año de novios, y se casaron. Habían ayunado, habían pedido palabra, estaban determinados a casarse. Y ya era el tiempo y los bendijimos y fue un matrimonio espectacular, de esos matrimonios bonitos, que uno dice qué bendición poder casar parejas así, que hicieron las cosas bien, que se sometieron, que fueron obedientes y se casaron. Al mes le pregunto al novio, ¿y cómo va? Me dice, y pastor, pues ha sido duro. Uy, no, es que el carácter de los dos, eso chocamos y uy, es que yo no lo había visto, yo no sabía que ella era tan de mal genio. Uy, pero es que por todo eso explota y todo. Yo, bienvenido al matrimonio. Si en 4 años no la conoció de mal genio, yo le decía, es que ella siempre fue así. Pero eso es el matrimonio. Y a veces les cuesta en el matrimonio ya a veces acoplar ciertas cosas del carácter, porque entienda que son 2 mundos completamente opuestos, culturas diferentes, hábitos completamente contrarios. Yo siempre le he dicho, cuando conozco a alguien así bien, yo le miré a tocar la vieja más desordenada de la vida. O sea, si tú eres todo pulcro, te va a tocar el opuesto. Téngalo por seguro, eso es así. Pero sabe que lo bueno que los polos opuestos son los que más se atraen. ¿Saben por qué? Porque hay un complemento. Hice un ejercicio con unas parejitas que están en proceso y los pusimos a hacer un ejercicio que hicieran, cada uno se definiera de acuerdo a una figura geométrica. Entonces invité unas parejitas a mi casa a hacerles un taller, que son amigos, están en proceso de amistad especial. Entonces, ¿qué es la amistad especial? Hay un gusto, luego de orar, luego de ayunar, luego de conocer en una amistad abierta en la iglesia, después de cierto tiempo de estarnos conociendo, de estar fortaleciendo, ya pasamos a una amistad especial, que es ya una amistad con un propósito de conocerse en un poco más para pasar un noviazgo. Entonces eran todos amigos especiales y algunos habían hablado conmigo, sobre todo los hombres. Bueno, los hombres no hablan mucho, pero cuando les preguntaba les dije, ¿cómo van? Bien, pero no es que han salido cositas ahí como el carácter y usted sabe, pastor, que es. Entonces de pronto le preguntaba a la jovencita, y bueno, ¿y cómo vas con tu amigo? Pues es que a veces me la vuela y es que somos amigos especiales, pero a veces no parece tan especial y le dije a mi esposa, dije, no, aquí tocó meter mano. Entonces los cité a mi casa, les hicimos unas 11 y les hicimos el taller. Nunca lo habíamos hecho, es la primera vez que lo hicimos. Nos inventamos un taller con mi esposa y yo dije, bueno, hagamos como que cada uno se interprete de acuerdo a una figura geométrica. Te escogí a los hombres a un lado y las mujeres en otro lado. Y les digo, bueno, cada uno va a definir ciertas cosas y ahora cada uno va a hacerse, usted se va a representar en una figura geométrica. ¿Cómo es usted? Pues la mayoría de hombres eran un mamarracho. O sea, me decían, ni siquiera tengo figura geométrica. O sea, yo soy el revuelto entre un círculo y un hexágono. Si no tengo ni forma. Bueno, así es usted. Pero en cambio las mujeres
eran unos cuadros perfectos. Y ellas querían meter al hombre en su mundo perfecto. ¿Cómo le cuesta a una mujer cuando es así bien cuadriculadita? Siempre, mire, y cuando miraba me daba risa. Yo decía, es que es el humor de Dios. Las más cuadriculadas les tocó el opuesto. Luego les dijimos, ahora van a compartir sus hojitas y van a mirar cómo es la persona, tu amigo especial. Era lo opuesto en la mayoría. La que era un cuadradito, el opuesto es un círculo. Y así eran los otros. Yo decía, por eso es que chocan tanto. Pero no es porque ustedes choquen, no es que quiere decir que sean incompatibles, todo lo contrario. Es que lo que a ti te hace falta, él lo tiene. Y lo que a ti te hace falta, ella lo tiene. Entonces luego les dijimos, ahora de esas dos figuras van a hacer algo. Van a crear algo entre las dos figuras geométricas. Y fue increíble porque cada uno, cuando complementaban las dos figuras, salía algo bonito. Y decía, cuando ustedes se complementan, funcionan. Pero cuando están mirando el error del otro, van a estar siempre chocando. Y eso es parte del proceso. Pero mire, ¿eso qué es? Fundamentos. Estoy trabajando, estoy cavando dentro de mi propia vida. Estoy permitiéndole a Dios trabajar. Y ustedes les dijimos, permitan que Dios cabe dentro de ustedes y conózcanse muy bien. A mí una frase me marcó de un pastor peruano. Él decía, amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios para toda la vida. Eso es una etapa natural, es necesario. A veces a los jóvenes les queremos evitar problemas, pero a ellos les puede más los deseos de su carne, las pasiones desordenadas de su vida, que no importa, prefieren irse de la iglesia en contravía a todos los principios, odiándome a mí, pero yo buscaba ver un bien para ellos, buscaba ver lo mejor para ellos. Siempre dije, yo soy como un papá siempre busca lo mejor para sus hijos, pero a veces los hijos no atienden al consejo de los padres, pero luego ven las consecuencias, es donde uno se sana y les dice, se lo dije, pero yo quería evitarte ese dolor de cabeza. Yo sabía, yo ya soy casado, yo no pierdo ni gano si un joven hace las cosas bien o mal. Yo estoy felizmente casado, pero queremos lo mejor para que se formen familias conforme a lo que enseña la palabra de Dios, en bendición. Qué triste es cuando no, que se separaron, no, que le fue infiel, no, que es que la golpeó, no, que es que pasó esto. Ese no es el plan de Dios. Yo le he dicho a personas, le he dicho, ¿tú crees que ese Dios lo planeó para ti? Dios no planeó un hogar que fuera un infierno para ti. Dios pensó en un huerto de bendición para tu vida, pero tienes que cumplir los principios que están en la palabra. Entonces, ¿cuál es el fundamento de tu casa? ¿Sobre cuál has edificado tu hogar? ¿Cuál ha sido el fundamento? La vida tiene que regirse por principios. Nuestra vida tiene que ser regida por parámetros y principios que vamos estableciendo a medida que vamos madurando. Vamos estableciendo ciertos principios dentro de nuestra casa. Si eso rige nuestro hogar y son principios basados en la Biblia, nuestro hogar va a ser de bendición. Mire, yo no estoy obligado a casar a nadie. De hecho, me ha tocado reforzar como los filtros cuando se va a casar alguien. Porque a veces llega la gente, no, que me quiero casar. Solo porque estén viviendo juntos no quiere decir que tienes que casarte, porque posiblemente todavía no estés preparado para un matrimonio. Aquí llegó un día una pareja que querían casarse, ya estaban viviendo juntos hacía como un año, y ya gente adulta. No estoy hablando del par de sardinitos de 15 años, estoy hablando de personas de 35, 40 años, y ya viviendo juntos. Te llegan a la iglesia, ya conviviendo juntos, van al encuentro y ellos dicen, no, casémonos, arreglemos esto. O sea, ellos piensan que el matrimonio es como coger el corrector líquido, echarle encima y ya. Pero hay muchas cosas de atrás que tienen que arreglar. Entonces de pronto empezamos a indagar, porque no, que se quieren casar, que claro, y los líderes, no, ustedes se tienen que casar, ustedes están allá en unión libre, no, nos tienen que casarse. Y no, claro, queremos la bendición de Dios porque estamos como mal, y es porque nos falta la bendición de Dios. No,
No es que te cases y todo cambió. Si no tienes las bases correctas, si no has edificado sobre el fundamento correcto, así te cases, eso no va a traer bendición. Y de pronto yo dije, no los voy a casar todavía. Yo no sé, estoy inquieto por algo. Pero siento que todavía no, llevan un año conviviendo juntos. Yo decía, eso no es tiempo para uno determinar un matrimonio. No se conocen. No tienen ni idea quién es el uno y el otro. Eso todavía no es un tiempo prudencial, hay que darles más tiempo. Además necesito indagar antes si hubo relaciones antes de esa. Pasó un tiempo y luego llegó una señora a la iglesia. Y cuando la señora llegó a la iglesia y se encuentra, era su esposo con la amante. Y ellos querían que yo los casara. O sea, él dejó a su esposa por irse con una amante. Alguien les predicó de Cristo, llegaron a la iglesia, estaban ya viviendo juntos, llevaban un tiempo, fueron a encuentro y dijeron, no, casémonos. Yo, usted tiene que arreglar su hogar primero. Su esposa no es ella es la segunda. Y eso nunca va a tener bendición, jamás. Usted tiene que ir a restaurar su hogar, sus hijos. Pues lógico, a él no le gustó que yo le dijera esto y se fueron de la iglesia y nunca volvieron. Porque ese no es el orden de Dios. Dios nos delegó una familia en esta tierra, a la cual debemos respetar y cuidar y honrar y bendecir. Entonces yo he pedido que como que evaluemos. De hecho, cuando he casado parejas que se han divorciado, he tenido que pedir referencias del anterior matrimonio. Yo necesito saber que usted realmente, su separación fue legal y que todo quedó bien con la otra persona. Porque yo no quiero un problema acá, que venga la ex esposa o el ex esposo y diga, usted cómo va a respaldar un adulterio. Porque eso bíblicamente se llama adulterio. Eso no tiene ningún sentido. Por eso muchos caen en círculos viciosos. Me separo de esta persona, me voy a vivir con otra. Ay, casémonos, vámonos a vivir juntos. Y creen que eso es una familia. Y le ponen nombre familia a algo que salió en un desorden, en algo que no tiene un fundamento correcto. La Biblia dice, no podemos edificar sobre fundamento ajeno. Eso es como edificar sobre un fundamento ajeno. Ya hubo un fundamento inicial. Entonces he tenido que a veces tomar las parejas, decirles, ustedes tienen que sanar el pasado primero. Si hubo relaciones anteriores a esta relación, eso tiene que quedar completamente subsanado. Es como cuando usted va a cultivar la tierra. Si usted va a cultivar papa, pero ahí había un cultivo de mazorca, pero usted no sanó la tierra, no arrancó las raíces, cuando nazca la papa van a nacer también la mazorca. Y a veces un cultivo va a afectar al otro y nunca va a haber bendición. Porque hay dos fundamentos, dos raíces. La tierra tiene que dejarse descansar, sanar, para volverla a cultivar con otra clase de producto. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces nunca un hogar puede empezar a fundamentarse si viene con un fundamento anterior. Eso tiene que sanarse primero. Y ni siquiera es en un encuentro de 3 días. A veces toca darle más tiempo. A veces hay parejas que me toca decirles, mire, suspendan todo. Y aquí tuve una pareja que ya tarjetas de invitación, matrimonio, luna de miel paga, vestidos alquilados, todo listo, a un mes del matrimonio. Y me piden que yo los case. Y les dije, si quieren que yo los case, suspendan el matrimonio. Ustedes no están listos para un matrimonio. Pero ya todo está listo. Yo les decía, si quieren la bendición, como iglesia y como pastor, la sugerencia mía es no se casen. Ustedes no tienen el carácter. Ustedes se pueden casar, están gastando millones de pesos en su matrimonio que se pueden ir a la basura en un año, porque ustedes no tienen el carácter en sí mismos para sostener un matrimonio. Mire, me hicieron caso. Esos pocos casos así. Pocas personas se atreven a ser obedientes. Y mire, suspendieron todo, lo hicieron. Un año después estaban casando. Y él me decía, pastor, gracias por no haberme casado cuando yo quería. Yo no estaba listo. Cuando ahora ya viendo desde el otro lado de la historia las cosas, dijo, yo no tenía ni carácter ni fundamentos. Y yo había podido terminar. Si hubieran podido separar para siempre, puede dar un problema serio. Pero hoy en día están casados, están siendo bendecidos. Dios los ha prosperado. ¿Por qué? Porque hicieron las cosas en el orden correcto. Primero dejaron edificar. Primero dejaron que sus vidas tuvieran fundamentos. ¿Cómo está su casa?
¿Cómo está su familia? ¿Cuál ha sido el fundamento? Yo aquí no quiero que ninguno se sienta mal. Estamos para ayudarles. Estamos para, como dice la Biblia, corregir lo deficiente. Pero el propósito de eso es levantar familias. Qué bueno es cuando hogares han llegado a la iglesia totalmente destruidos o a punto de destruirse, y cómo el Señor los ha acogido y los ha transformado, los ha bendecido. Cómo Dios restaura cuando algo se ha hecho mal. Qué bueno es cuando uno conoce a Jesucristo, porque Él hace que todas las cosas sean nuevas. Él nos ayuda a restaurar, a poner la vida en orden, a ayudarnos a establecer principios. Yo no sé qué fuera de mí si no hubiera conocido a Jesús. Mi hogar, créame, no sería el hogar si Cristo no estuviera en medio. Nuestro hogar no es una bendición por nosotros, sino porque permitimos que Jesús estuviera en el centro, que Él fuera ahí. Dice la Biblia que un cordón de 2 dobleces es fuerte, pero uno de 3 no se rompe fácilmente. El único tercero en un matrimonio es el Espíritu Santo, es Jesucristo. Las suegritas, los papitos son bienvenidos en la casa con neveras, televisores. Pero aquí hay algo, y ahí es donde quiero hablar con las suegras. Y no me odien a mí, esto lo dice la Biblia. Génesis dice: el hombre dejará a su papito y a su mamita y se unirá a su esposa y serán una sola carne. ¿Qué quiere decir dejará? Quiere decir cortar el cordón umbilical. Cuando una pareja permite a los papás entrar en el hogar, a opinar, a tomar decisiones, dañan el hogar. Usted debe entender, y los papás deben ser conscientes de algo, y las suegras deben ser conscientes de algo. Y no lo hablo por la mía, gracias a Dios, desde el comienzo establecimos principios con mi esposa y parámetros. Mi esposa fue muy, y yo también con mi mamá. Y gracias a Dios nunca ellos se han metido en nuestro hogar, porque tampoco lo hemos permitido. Ellas son bienvenidas cuando quieran venir a visitarnos, traer un mercadito, panecito. Las seguimos amando, honrando, pero ya el ciclo se cerró. Mi nueva familia es mi esposa. Mi nueva familia es mi esposo. Las suegritas se pueden quedar en su casa. Pueden vivir en la casa, porque algunos, por algunas circunstancias, a veces tienen que llevarse a vivir a la mamá. Yo los admiro, digo, yo no podría. Pero no es mérito a nadie. Hay casos donde a veces hay que llevarla por cuestiones de salud, porque están solitas. Ok, tú la puedes llevar a vivir a tu casa siempre y cuando nunca dejes que ella se meta en las decisiones de la pareja, porque nunca una mamá será parcial. La mamá le dirá, la suegrita, a la esposa del hijo: ¿cómo está de flaco mi niño? Cuando él vive en mi casa yo lo tenía bien cebadito, yo le tenía su comidita bien, pero mire, usted ni sabe cocinar, mamita. ¿Usted cree que eso a una esposa la hace sentir, ay, gracias, su merced, qué linda todo lo que me dices? Siempre el ser humano tiende a irse hacia el lado de ¿dónde? De su consanguinidad. ¿Y cuántas madres se han metido al hogar de sus hijos y lo han dañado? ¿Cuántos hijos permiten que su mamita tenga más relevancia que su esposa? Y uno tiene que poner parámetros. Mamita, el ciclo se cerró. El día que salí de tu casa con la bendición del matrimonio, ya tú no tienes ninguna autoridad sobre mi vida en mi hogar. Sigue siendo mi madre y te seguiré honrando hasta el día de tu muerte, y te bendeciré y te ayudaré y te bendeciré y todo, pero mis decisiones con mi esposa son de los dos. Ahí donde los hijos tienen que ser sabios también, y cuando van a tomar decisiones, tómenla como pareja, pero no metan a los papás. Muchos papás a veces les matan la fe a los hijos cuando van a tomar decisiones. Es un ciclo que se cierra. Así es la vida, así Dios lo estableció. Entonces no me odien a mí, Dios lo estableció así.
el hombre dejará, bye bye mamita, papito, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. No permita que terceras personas se metan en su hogar. A veces los hijos, ese ya es otro tema, pero a veces también como que los hijos son lo que nos debe unir más, no separar. Pero ese ya es un tema que luego trataremos con los papás. Usted debe mantener firme su hogar en esos principios. Terceras personas no pueden. El único tercero es el Señor. Él es el cordón de tres dobleces. Está mi esposa y yo, y Jesucristo nos une, no la suegra. Él es el cordón que nos mantiene unidos. Tenemos principios, fundamentos sólidos, y eso nos va a ayudar a ser bendición. Amén. ¿Cuántos quieren que su casa sea una bendición? Lo otro que hay que evaluar es las maldiciones. Dice en el libro de Éxodo 34:7, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Nosotros tenemos 4 generaciones influyendo sobre nosotros directamente: sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos y sus tatarabuelos. Ahora, qué difícil es poder saber qué hicieron todos ellos. Uno medio conoce lo que hicieron los papás y eso, porque uno no sabe por allá la vida anterior de su mamá cómo fue. Usted la ve como la Santa Madre Teresa de Calcuta, pero de pronto era la novicia rebelde. Todo lo que el ser humano hace, escuche algo, todo lo que uno hace tiene repercusión, para bien o para mal, y afecta directamente a nuestra descendencia. Dice la Biblia que las maldiciones se transmiten de los padres a los hijos y sobre los hijos hasta 4 generaciones. Ahora, lo que usted hoy haga estará afectando 4 generaciones después de usted. Mire, haber conocido a Jesucristo es la mejor decisión que usted puede tener, porque usted está salvando su descendencia. ¿Por qué? Toda la herencia que usted trae genéticamente de sus padres y abuelos, que hubo adulterios, idolatría, brujería, asesinatos, infidelidades, pactos, asesinatos, incesto, violaciones, etcétera. ¿Cuántas cosas hicieron nuestros abuelos? Yo no tengo ni idea. Yo solo conocí a mi abuelo paterno y a mi abuela materna. Mi abuela paterna murió antes que naciera, mi abuelo materno murió antes de que yo naciera, entonces solo conocía a un abuelito y a otro abuelito. Pero yo venía como con cosas, batallas que uno tiene a veces, y digo, Señor, pero esto ¿por qué es? Y estando en ayuno y oración, Dios me muestra cosas de mis antepasados, y Dios me mostró cosas específicamente de mis abuelos y de mis bisabuelos, que yo ni conocí porque ya se han muerto. Pero Él me dice, tienes que cortar todas esas maldiciones que vienen de tus familiares, porque eso te alcanzó a ti. Lo bueno de conocer a Jesús es que dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Poder conocer la palabra de Dios, la revelación de la sangre de Jesucristo, hermano, qué increíble. Cuando mi esposa quedó embarazada, me da la sorpresa, la noticia que tenía, que estaba embarazada. Pues imagínense, yo ya venía orando, habíamos orado, pactado, trabajado fuerte para tener un hijo, y cuando ya ella me dice estoy embarazada, lo primero que yo me puse a llorar de la emoción, dándole gracias a Dios, abracé a mi esposa, y yo lo primero que hice fue poner las manos en el vientre de mi esposa y oramos bendiciendo a ese bebé. Pero ¿sabe qué hicimos? Cancelar todas las maldiciones por cosas del pecado mías del pasado, pecados de mi esposa del pasado, pecados de mis papás, de mis abuelos, que afectaron la vida de ella. Y ahí se corta toda la maldición. O sea, es como un río que viene, pero un río sucio, para hacérselo un poco gráfico. Y cuando tú interpones la sangre de Jesús y cancelas las maldiciones,
se frena, es como una presa, y frena toda la maldición que venía siguiendo hacia tu descendencia. Porque mis hijas luego se casarán y tendrán sus hijos y tendrán nietos y seguirá una descendencia. Pero ahí se cortó la maldición. Entonces se revierte todo y empieza la bendición. Entonces yo estoy afectando mi descendencia correctamente. ¿Todo por qué? Por interponer la sangre de Jesús, cancelar la maldición. Entonces hay muchas cosas que vienen heredadas, que no fue decisión suya. Por ejemplo, cuando se repiten divorcios en una familia. Madres solteras. Su mamá fue madre soltera. ¿Y cómo son las hijas? Madres solteras. ¿Qué es eso? ¿Un deporte? No. ¿Un hobby? ¿Una moda? No, eso es una maldición. Una puerta abierta y tal vez no fue culpa tuya, fue culpa de tu mamá o de tu abuela. Y es una maldición, es una puerta, es un río sucio que viene y viene arrasando con todo, a menos de que se interponga alguien que fue Jesucristo. Dice la Biblia que Jesucristo se hizo maldición para redimirnos de la maldición. Es hecha por nosotros maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado en un madero. Cuando ha habido adulterio en una familia, el papá, el abuelo era mujeriego, el papá otro mujeriego y salió el esposo mujeriego. ¿Qué es eso? Una maldición familiar. Cuando ha habido borracheras, adicciones a los vicios, al alcohol, a la droga, pero el papá era alcohólico, el abuelo murió de cirrosis, eso es una maldición. Enfermedades que se repercuten. Entonces muchas cosas que afectan las familias hoy en día obedecen a cosas que se hicieron atrás. Y es donde nosotros tenemos que solamente a través de oración pedir al Señor que rompa toda herencia que viene incorrecta de nuestros padres y abuelos y poner la sangre de Jesús. Por eso el libro de Éxodo, el Señor le dice a Moisés: van a tomar un cordero, que ese cordero es tipo de Jesucristo, van a inmolarlo, que es el tipo del sacrificio de la cruz, van a tomar la sangre. Jesús en 7 ocasiones derramó sangre. Van a untar los 2 postes y el dintel de las puertas, que eso es símbolo de protección. Y dice: y cuando pase el ángel de la muerte, donde esté la marca de la sangre, pasará de largo. Ahí esa casa no se tocará. Mire cómo es la bendición. Cuando usted pone la sangre de Jesús a su vida, a su familia, a su casa, la maldición no lo va a tocar. Ninguna plaga, dice la Biblia, ni ninguna mortandad tocará tu casa. ¿Me hago entender? ¿Será que es bueno haber conocido a Jesús? Mire la protección que viene para nuestras vidas y para nuestra familia. Ese es el propósito de Dios. Familias de bendición, familias que inspiren. ¿Cuántos quieren ser una familia que inspire a otras? Que cuando la gente lo vea a usted, de pronto usted no empezó bien, pero la Biblia dice: es mejor un buen final que un mal comienzo. Ya conociste a Jesús, organiza tu vida, pon las cosas en orden, ponle tu vida al Señor, conságrate para Él, entrégale tu vida. Y lo último, hay que sacar la basura. Dice la Biblia en Deuteronomio 7:25: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Nada incorrecto. Usted saca la basura de su casa ¿cada cuánto? ¿Cada cuánto saca la basura? Cuando pasa el camión. Por lo menos usted 2 veces a la semana saca la basura de la casa. ¿Cuánto la sacan una vez al mes? ¿Cuánto la sacan una vez al año? Que dicen: no, eso no pasa nada, dejémosla que en un año yo saco la basura. Usted podría vivir en una casa donde se acumula la basura durante un año. Ahora, ¿por qué espiritualmente usted sí permite eso? ¿Cuántas cosas usted lleva a su casa pero no son bendición? La idolatría, que muchas veces a veces la gente le es más fácil creer en lo que ve, y eso no es fe. Fe es creer en lo que uno no ve, y Dios es invisible. Él no, dice la Biblia: no harás imagen
de nada que está en los cielos ni debajo en la tierra, ni te inclinarás ni los adorarás. Eso es idolatría. ¿Cuántas personas llevan objetos a su casa que no son correctos? ¿Qué música escuchas en tu casa? ¿Qué programas de televisión ven en su casa? ¿Será que hay basura que de pronto tengas que sacar? Películas que no son correctas, música que no glorifica a Dios, cosas robadas que algunos por el afán de que me salió barato. Mija, un gangazo, vea, me lo vendió un man allá en la calle, un relojito que me vea, se lo vendo barato. Y traen maldición a la casa. Cuando usted compra objetos robados, posiblemente hubo hasta sangre, se derramó por ese objeto. Pero usted por ahorrarse unos pesitos está llevando algo incorrecto a su casa. Y después dice: Señor, ¿por qué estamos alcanzados económicamente? ¿Por qué no viene la prosperidad, Señor? ¿Por qué estamos apretados? Porque hay un argumento en tu casa. Miren, no es una buena fuente comprar en las compraventas. Muchas de las cosas que están allá fueron robadas. Y eso lo único que trae es más maldición, más ruina. No evada impuestos. Jesús pagaba impuestos. A él le llegaban a cobrar los impuestos de Roma y tal vez era injusto. Era lo más injusto pagar los impuestos a Roma. Imagínense, ellos viviendo en Jerusalén, era su tierra, y venían de otro país, los invadían, los establecían y les cobraban impuestos para vivir en su tierra. Era injusto, pero era una ley. ¿Y Jesús qué hacía? Pagaba impuestos. Nos dio ejemplo. ¿Usted es legal? ¿El internet de su casa es legal o se cuelga el vecino? Le hackea el internet al vecino. Alguien me dijo: pastor, si yo robo la señal del wifi de la iglesia, ¿me llega la señal de Dios? ¿Es legal? A veces los papás hacían cosas malas, ¿no? Coger la corriente antes del contador. Es que el Estado nos roba, entonces yo soy el vivo y el bobo. Y después la ruina en esa familia. El vivo y el bobo. En el reino espiritual no existe ese dicho. En el reino espiritual, el que es vivo termina como bobo. ¿Por qué? Porque quedó atado y fue ruina a la casa. Si ponemos en orden nuestra vida y nuestra casa, si sacamos la basura, de pronto hay cosas en su casa que son objetos que usted ha llevado, que ha comprado, cosas que es de la gente. Ay, la decoracioncita del indio que me lo consagró para no sé qué. Ay, pues yo no creo en eso. No importa que usted no crea en eso. El hecho de tenerlo ahí y que haya tenido una consagración por allá a un brujo, a un hechicero o a un indio, ay, esa es una cosa autóctona que llaman. Pero ¿cuántas cosas hicieron con eso? Y eso cambia la atmósfera. Tengo que proteger mi familia. Amén. ¿Qué debe hacer usted? Ore por su casa. Ore aplicando la sangre. Si usted nunca ha ungido su casa y ha aplicado la sangre de Jesús sobre su casa, usted tiene que hacerlo. Proteja su casa. Ore trayendo bendición. Dile: Señor, mi casa y yo te serviremos, Señor. Seremos una familia de bendición. ¿Cuántos van a ser una familia de bendición? ¿Cuántos van a proteger a su descendencia? Las maldiciones se cortaron en usted, para que ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus bisnietos, ni sus tataranietos, ni los nietos de los nietos de los nietos venga ninguna maldición sobre ellos. Usted va a cortar en usted toda la maldición, porque Jesús se hizo maldición y su sangre nos protege, nos libera y nos defiende. Amén. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Lo que el apóstol Juan le dijo a su discípulo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere la prosperidad de su familia. Pero prosperidad no solo es plata. Cuando uno habla de prosperidad, la gente solo se imagina billete verde. No, prosperidad es salud. Prosperidad es alma sana, corazón sano. Tener un alma sana con su familia, tener su corazón sano con su esposa, con sus hijos, eso es prosperidad. Y como les dije hace 8 días, el mayor logro del ser humano, el mayor éxito que tú puedas tener no es en tus empresas, no es en tus negocios,
es en tu familia. Tu mayor éxito debe ser tu hogar. Ser el mejor esposo, ser el mejor padre de tus hijos. Ese será tu mayor éxito en la vida. Todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. ¿Cuántos quieren orar por sus familias? ¿Cuántos quieren bendecir hoy sus casas?